Hola, hoy te muestro esta pequeña ecuación, una ecuación que combina un término cuadrático y un término exponencial. ¿Cómo podríamos determinar el valor de la incógnita que haga que esta igualdad prevalezca? Podríamos empezar y tratar de usar los métodos algebraicos tradicionales. Por ejemplo, podríamos tratar de despejar la variable x de esta cuadrática. Normalmente sacamos raíz cuadrada en ambos lados. Y es que si sacamos la raíz cuadrada, por un lado liberamos la variable, pero por el otro lado la complicamos más. Vamos a atacarlo por el término exponencial. En este tipo de casos, cada vez que necesitamos liberar la variable, aplicamos logaritmo neperiano. Por este lado nos va muy bien. Sin embargo, por este otro lado, la variable se siente mucho más comprometida. Es por eso que decimos que estos métodos se vuelven obsoletos para la solución de esta ecuación. Vamos a ver qué estamos tratando de encontrar aquí. Estamos tratando de encontrar el valor de la incógnita que haga que esta igualdad prevalezca. Entonces, vamos a graficar estas funciones que se están igualando. Por un lado, la cuadrática. En el plano cartesiano, la cuadrática que está por ahí representa una parábola de esta forma. La exponencial. La exponencial es una gráfica que viene más o menos de esta forma. Es una función creciente debido a que la base es mayor que 1. Por lo tanto, podemos observar que para que la igualdad sea posible, debemos ubicar el valorcito de x exactamente donde se están intersecando estos numeritos. Así que el x está por aquí. Al menos sabemos que x está por ahí, pero ese x no lo conocemos aún. Lo que sí podemos saber es que ese x se encuentra en un intervalito. De repente en un intervalito cercano ahí donde podamos conocer estos numeritos. Si nosotros logramos identificar estos valorcitos, sería muy bueno. Al menos podemos irnos acercando. Por aquí vamos a colocar entonces ese pequeño descubrimiento. X pertenece entonces desde un cierto intervalo de repente hasta 0. Eso sí, por el lado derecho es 0. Eso es bueno. Vamos a dejar esta información, lo vamos a dejar por otro ladito, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a dejar esa información por aquí. Muy bien, ahora sí, necesitamos obligatoriamente de hacer uso nuevamente del método, ese método tan maravilloso llamado el método de NR, por supuesto que sí, de Newton-Raphson. Necesitamos primero encontrar una función para este método, una función derivable en todo su dominio, por ejemplo, una función que hable este mismo idioma, que nos diga lo mismo que nos está diciendo la ecuación. Entonces vamos a plantear esta función que al igualarlo a 0 nos habla exactamente lo mismo que la ecuación planteada. Además, necesitamos también determinar la derivada de esta función, pero la derivada de esta función es derivar x cuadrado, que para nuestro caso será 2x menos exponencial a la x. Recordemos que la exponencial tiene la misma derivada. ¿Qué más? Ahora sí necesitamos de un primer valorcito en el que vamos a ir acercándonos a nuestra solución. ¿Quién es ese numerito? Vamos a tratar de identificar quién es ese numerito, pero utilizando este bonito intervalo. Veamos, ¿qué pasa cuando esta función que aquí hemos definido, qué pasaría cuando x vale 0, por ejemplo? Si x vale 0, por ejemplo, podemos decir entonces que al reemplazar entonces el 0 en la función, al reemplazarle aquí, sería 0 al cuadrado menos e elevado a la 0, en este caso nos da como resultado menos 1. Pero ¿qué pasaría si nosotros la reemplazamos un poquito antes? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si la reemplazamos en x igual a 1? X igual a 1 negativo, ya que necesitamos que sea un numerito que esté a la izquierda de 0. Si hacemos eso, entonces reemplazamos la función en menos 1, es decir, usamos esta regla de correspondencia y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar entonces que f de menos 1 es 0,63 y picos. Entonces, ahora podríamos estar seguros que para que obtengamos 0, el valor de x tiene que estar entre estos numeritos. ¿Y por qué decimos eso? Porque cuando x es reemplazado en menos 1 nos da un número positivo, pero cuando está reemplazado en 0 nos da un número negativo. Y nosotros queremos que nos
dé el resultado 0. Por lo tanto, el x está aquí, el x está aquí. Es por eso que confirmamos ahora, confirmamos el intervalo de búsqueda, es decir, x se encuentra entre -1 y 0. ¿Eso es bueno? Por supuesto que sí, eso es muy bueno. Ya tenemos un elemento más para el método de Newton-Raphson, el x1 igual a -1. Empezamos entonces con el método repetitivo de Newton-Raphson. Dice, para encontrar x2 lo que tienes que hacer es colocar aquí x1. ¿Cuál x1? Este x1 que está por aquí. Y réstale la función evaluada en el x1. ¿Y cómo hallo eso? Solamente tienes que usar la función f de x. Y a eso divídelo entre la derivada de la función evaluada en x1. ¿Y cómo hago eso? Reemplazando el x1 en esta función derivada. Si nosotros hacemos este proceso, vamos a obtener lo siguiente. Vamos a obtener -0, vamos a hacerlo con una aproximación de 6 decimales. -0,7334044. Es decir, este x es un resultado bastante cerquita al x que estamos tratando de determinar. Entonces, vamos a ver si reemplazamos este x2 en la ecuación original, si reemplazamos esta ecuación en la función original, entonces nos va a quedar lo siguiente. Entonces vamos a colocar f de x2 sería entonces igual a x2 elevado al cuadrado menos e elevado a la x2. ¿Y cuánto nos da ese resultado? Ese resultado nos va a dar 0,056909. Es un número cercano a 0. Ya nos vamos acercando. Vamos ahora, como ese valor no es el valor que estamos buscando, seguimos con el método repetitivo de Newton-Raphson. ¿Qué dice? Ahora vamos con x2. Vamos con x2 y le restamos la función evaluada en x2 y a eso le dividimos la derivada de la función evaluada en x2. Hacemos lo mismo que hemos hecho en el proceso anterior. Todos los elementos lo tenemos. x2 es este valor. F lo tenemos, la derivada lo tenemos, solo es cuestión de reemplazar. ¿Cuánto sale x3? Al reemplazarlo nos quedaría menos 0,703808. Pero ¿qué pasa si a todo eso lo reemplazamos en la función? Debería quedarnos 0, debería quedarnos como resultado 0, al menos cercano. Entonces lo reemplazamos en la función. Entonces nos quedaría por aquí x3 elevado al cuadrado menos e elevado a la x3. ¿Cuánto es eso? Bien, como esta gráfica ya lo utilizamos, lo vamos a eliminar. ¿Cuánto es eso? Me interesa saber cuánto es eso. Si lo reemplazamos, nos quedaría 0,000. 3 ceros, 6, 4, 7, 8. Nos estamos acercando ya. Una iteración más y ya. Vamos, x3 menos f de evaluado en x3 y a eso lo dividimos entre la función derivada evaluada en x3. Reemplazamos, ¿cuánto nos sale? Y al reemplazarle, esto de aquí nos sale negativo 0,703467. Y si ese valorcito lo reemplazamos en la función, porque queremos que nos salga 0, si lo reemplazamos, nos quedaría x4 elevado al cuadrado menos e elevado a la x4, y eso nos sale 0,00000. Así que este es el valor elegido. Recuerden, estamos eligiendo el valor de x aproximándonos a 6 decimales. ¿Cuál es el valor de x? Este es el valor de x. Este es el elegido. El x es el x4. Por lo tanto, colocamos por aquí que el valor buscado es menos 0,703467. Es el valor que hace que esta igualdad se cumpla, al menos un valor aproximado a 6 decimales.